Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el espacio donde recorremos los senderos más antiguos de la historia para descubrir los enigmas que aún hoy desafían a la humanidad. Imagina una colina tranquila en el sudeste de Turquía. El viento acaricia los campos de trigo. Las colinas parecen dormidas bajo el sol y nada, absolutamente nada, hace pensar que bajo esa tierra se esconde un secreto monumental. Un secreto tan antiguo que desafía la lógica, que obliga a los historiadores a repensar todo lo que sabemos sobre el origen de la civilización. Ese lugar imposible se llama Göbekli Tepe. Durante milenios permaneció oculto, sepultado intencionalmente por las mismas manos que lo habían levantado. Fue en 1994 cuando un pastor de la zona, mientras vigilaba a su rebaño, se topó con una piedra extraña que sobresalía del suelo. No era una roca cualquiera, mostraba marcas talladas por el hombre. Aquello que parecía un hallazgo menor se convirtió en la puerta de entrada a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestro tiempo. Las excavaciones revelaron un complejo que no se parecía a nada visto antes. Pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y con un peso cercano a 20 toneladas. Estaban dispuestos en círculos concéntricos, formando recintos que parecían cuidadosamente planeados. En sus superficies aparecían relieves de animales salvajes, serpientes que se retuercen, zorros en movimiento, buitres con las alas extendidas, jabalíes y leones. Cada figura parecía transmitir un mensaje oculto, un lenguaje simbólico que aún hoy nos resulta un enigma. Pero lo más sorprendente no era la forma de los monolitos ni los relieves que los adornaban, sino la fecha en la que habían sido erigidos. Los estudios demostraron que Göbekli Tepe fue construido alrededor del 9º milenio antes de Cristo. Esto significa que tiene más de 11.000 años de antigüedad, miles de años antes de las pirámides de Egipto y al menos 5.000 antes de Stonehenge en Inglaterra. Y aquí surge la gran paradoja. Quienes lo construyeron no eran agricultores ni habitantes de aldeas organizadas. Eran cazadores-recolectores, hombres y mujeres que aún no conocían la cerámica, que no cultivaban campos ni criaban animales de forma estable. ¿Cómo pudieron ellos, con sus recursos limitados, levantar semejante obra? La historia tradicional nos ha enseñado que el desarrollo humano siguió un orden claro. Primero domesticamos plantas y animales, después formamos aldeas permanentes, más tarde surgieron los templos y finalmente la religión organizada. Pero Göbekli Tepe derrumba esa línea. Aquí sucedió al revés. Existió un templo antes de que existieran pueblos agrícolas. Un espacio ceremonial monumental en una época en la que supuestamente solo pensábamos en sobrevivir día a día. Esta idea cambia por completo nuestra visión del pasado. Si las creencias, los rituales y la espiritualidad fueron tan poderosos como para inspirar la construcción de un santuario colosal, entonces quizá la religión, el mito y la necesidad de reunirse fueron la chispa que impulsó la civilización. Tal vez no fue el trigo lo que nos unió, sino la búsqueda de lo sagrado. Imagina la escena hace 11.000 años. Decenas de personas se reúnen en lo alto de la colina. Con herramientas de piedra cortan enormes bloques de roca caliza. No hay ruedas, no hay animales de carga, solo fuerza humana, palancas rudimentarias y cuerdas hechas de fibras. Arrastran cada pilar con un esfuerzo titánico, sorteando la pendiente hasta colocarlo en su lugar dentro del círculo. Bajo el sol, entre gritos de coordinación y canciones rituales, aquellos pueblos erigen algo que los trasciende. No se trata de un refugio ni de un almacén de comida. Se trata de un lugar de encuentro, de un templo que refleja lo que creían, lo que temían y lo que esperaban del mundo. Sin embargo, la historia guarda un giro aún más desconcertante. Tras siglos de uso, quienes construyeron Göbekli Tepe decidieron enterrarlo bajo toneladas de tierra y piedras. No fue abandono, no fue olvido, fue un acto intencional, como si quisieran ocultarlo para siempre o protegerlo de algo que desconocemos. Esa decisión abre más preguntas que respuestas. ¿Qué los llevó a sepultar aquello que habían creado con tanto esfuerzo? ¿Fue un gesto de respeto? ¿Una clausura sagrada? ¿O había un temor que nunca comprenderemos? Göbekli Tepe se convierte así en un rompecabezas que sacude todas nuestras certezas. Un templo más antiguo que cualquier otro, construido por pueblos que supuestamente no tenían la capacidad de hacerlo, y enterrado deliberadamente por sus propios creadores. Una paradoja que nos obliga a mirar de nuevo los cimientos de nuestra historia. Lo que acabamos de recorrer es solo la superficie de este misterio. Lo más sorprendente está aún por contarse, porque las teorías sobre el verdadero propósito de Göbekli Tepe son tan fascinantes como inquietantes. Los arqueólogos que han trabajado en esta colina se encontraron con un rompecabezas que parecía desafiar la lógica.
Lo primero que llamó la atención fue la ausencia de huellas de vida cotidiana. No aparecieron restos de casas, ni hornos, ni graneros que señalaran la existencia de un poblado. Aquello no era un lugar para vivir, sino un espacio ceremonial, un punto de encuentro al que diferentes comunidades acudían con un propósito común, quizá con la intención de rendir culto, compartir ritos y reforzar lazos más allá de la simple supervivencia. La excavación reveló miles de huesos de animales cazados, gacelas, uros salvajes, ciervos y jabalíes. No eran restos dispersos de comidas familiares, sino señales de grandes banquetes colectivos. Podemos imaginar la escena: hogueras encendidas iluminando la noche, carne asándose, el sonido de flautas y tambores rudimentarios mezclándose con canto. Hombres, mujeres y niños llegaban desde distintos valles para reunirse en torno al fuego, celebrando algo que los unía y al mismo tiempo alimentando la fuerza colectiva necesaria para levantar aquellas moles de piedra. En el corazón de cada recinto aparecían dos pilares más altos que los demás, colocados uno frente al otro. Parecen siluetas humanas abstractas, brazos esculpidos en los laterales, manos apoyadas sobre un cinturón, torsos rectos y sin rostro. Como guardianes eternos dominan el círculo y recuerdan que allí había un orden, una jerarquía invisible, una conexión con lo sagrado que no necesitaba palabras escritas para imponerse. Las teorías sobre la función de este templo ancestral son múltiples. Algunos investigadores creen que fue un santuario dedicado a los muertos. Los buitres grabados en la piedra refuerzan esta idea, ya que en muchas culturas simbolizan la transición del alma. Otros sostienen que era un observatorio astronómico. La disposición de ciertos pilares y su orientación podrían coincidir con movimientos estelares, tal vez señalando el paso de las estaciones o el inicio de cosechas tempranas. También existe la hipótesis de que este lugar fue la cuna de la religión organizada. Las creencias y los rituales habrían impulsado a las comunidades dispersas a cooperar, a volver una y otra vez a la colina y a ensayar formas de cultivo y domesticación para sostener sus encuentros. Esa última interpretación cambia por completo la narrativa de nuestros orígenes. Hasta ahora pensábamos que la agricultura dio lugar a los templos y que el alimento trajo consigo la espiritualidad, pero este recinto sugiere lo contrario, que fue la necesidad de ritual lo que obligó a la gente a organizarse, a sembrar, a planear más allá de la jornada diaria. En otras palabras, el mito pudo haber precedido al trigo. El esfuerzo que implicó la construcción también habla de organización. Mover bloques de hasta 20 toneladas requería coordinación, liderazgo y conocimiento técnico, aunque fuera primitivo. No pudo ser tarea de unos pocos, sino de decenas de manos trabajando juntas bajo la guía de un grupo con autoridad. Esto sugiere la existencia de un tipo de liderazgo espiritual antes que político, una forma de poder basada en la fe y no en la fuerza de las armas. Y sin embargo, lo más desconcertante llega al final de la historia. Tras siglos de uso, los constructores no abandonaron el santuario poco a poco, ni lo dejaron a merced del tiempo. Lo enterraron deliberadamente bajo toneladas de tierra y piedras, como si quisieran clausurarlo para siempre. Fue una acción intencional, meticulosa, que transformó un centro vivo en una colina común. Ese acto enigmático abre preguntas que todavía hoy no tienen respuesta. ¿Qué los llevó a sepultar su propio templo? ¿Fue un gesto de respeto, un final ritual para cerrar un ciclo, o un intento de proteger algo que ya no debía ser visto? Las piedras permanecieron dormidas durante miles de años, guardando el secreto de una decisión que parece imposible de comprender. Y es precisamente esa clausura misteriosa la que convierte a este lugar en un enigma aún mayor. Porque no basta con entender cómo lograron levantar los pilares o qué significaban los relieves. También debemos preguntarnos por qué alguien decidió cubrir con tierra el legado más imponente de su tiempo. La colina se alzó otra vez como si nada hubiera ocurrido, engañando a generaciones que caminaron sobre ella sin saber lo que ocultaba. El tiempo pasó, las culturas cambiaron, los pueblos se extinguieron, y solo a finales del siglo XX volvimos a descubrir aquello que había sido sellado. Pero al abrir la puerta del misterio, lo que encontramos no fue una respuesta clara, sino más preguntas. Y esas preguntas nos llevan a una conclusión inquietante. Lo que se esconde bajo la tierra puede alterar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. El redescubrimiento del santuario en el siglo XX no solo abrió un nuevo capítulo en la arqueología, también obligó a revisar de raíz la historia de la humanidad. Cada excavación sacaba a la luz pilares tallados, símbolos de animales y escenas que parecían fragmentos de un libro escrito en piedra. Los investigadores comprendieron que no estaban ante un simple templo, sino ante la prueba de que nuestros antepasados eran capaces de organizarse y crear monumentos colosales miles de años antes de lo que habíamos imaginado. Las consecuencias de este hallazgo son profundas.
Si comunidades de cazadores-recolectores pudieron reunirse para levantar algo de esta magnitud, entonces la idea de civilización no comenzó con las aldeas agrícolas, sino mucho antes. La religión, el mito y los rituales compartidos no eran simples añadidos a la vida diaria. Eran el motor que impulsaba a la gente a cooperar y a pensar en proyectos comunes. Esto invierte la historia tal como la conocíamos. No fue la agricultura la que nos unió, sino la búsqueda de sentido. Los restos encontrados han inspirado interpretaciones fascinantes. Algunos especialistas creen que la disposición de los pilares guarda mensajes cósmicos, como si aquellas comunidades hubieran plasmado en la piedra lo que observaban en el cielo nocturno. Otros piensan que los animales representados son símbolos de clanes, identidades compartidas que se reunían bajo un mismo recinto. También hay quienes sugieren que aquel templo fue el escenario de los primeros experimentos de liderazgo colectivo, un lugar donde surgieron formas de poder espiritual que antecedieron a los gobiernos y a los ejércitos. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que el complejo revela que nuestros ancestros no eran simples nómadas preocupados solo por la caza o la supervivencia. Tenían ideas, aspiraciones y una visión del mundo lo bastante poderosa como para inspirar obras imposibles. Ese hecho nos obliga a mirar el pasado con otros ojos. Tal vez no somos la primera generación en buscar respuestas a los grandes misterios. Tal vez esa búsqueda ha estado presente desde el principio. Y sin embargo, la pregunta más desconcertante sigue sin respuesta. Después de siglos de uso, el templo fue sepultado bajo toneladas de tierra. No sabemos si lo hicieron para protegerlo, para cerrar un ciclo ritual o por temor a algo que desconocemos. Esa clausura deliberada convierte al lugar en un enigma aún más profundo, porque no solo nos preguntamos cómo lograron levantar los pilares o qué significaban los relieves, sino también porque alguien decidió ocultarlo de manera tan definitiva. Durante miles de años la colina permaneció intacta, engañando a quienes caminaban sobre ella sin sospechar lo que guardaba en su interior. El tiempo pasó, las culturas cambiaron, y solo a finales del siglo XX volvió a salir a la luz aquello que había sido sellado. Pero al abrir el cofre del misterio, lo que encontramos no fueron respuestas claras, sino nuevas preguntas. Y esas preguntas nos recuerdan que aún hoy, en pleno siglo XXI, el pasado tiene el poder de sorprendernos. La lección que deja este santuario milenario es poderosa. No somos herederos solo de técnicas agrícolas o avances materiales. Somos descendientes de una necesidad más profunda, la de buscar sentido, de reunirnos para compartir un mito, de mirar al cielo y preguntarnos por qué estamos aquí. Esa necesidad fue la que nos llevó a erigir las primeras piedras y, con ellas, dar los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos civilización. El misterio de Göbekli Tepe sigue abierto. Puede que nunca tengamos todas las respuestas, pero quizás esa sea la razón de su grandeza. Nos recuerda que todavía existen secretos enterrados capaces de cambiar la manera en que entendemos nuestra historia. Hemos viajado miles de años atrás. Hemos visto cómo comunidades sin ciudades ni agricultura fueron capaces de alzar un templo imposible. Y hemos sentido la intriga de un lugar que fue sepultado a propósito para dormir bajo la tierra durante milenios. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué otros enigmas esperan ser descubiertos bajo nuestros pies? Gracias por quedarte hasta el final de este episodio de Vistazo al Pasado. Si esta historia te atrapó, te invito a dejar un comentario con tu teoría sobre por qué este templo fue enterrado, a darle un me gusta a este video para que llegue a más personas y a suscribirte para acompañarnos en los próximos viajes al pasado. Tu apoyo hace posible que sigamos contando los grandes misterios de la humanidad. Nos vemos muy pronto con un nuevo relato, porque la historia aún guarda secretos que esperan ser revelados.